Y que tu mente y tu corazón esté dispuesto para recibir la enseñanza que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, ni en un Dios de palo, ni de madera, ni de bronce. No creemos en un Dios que se quedó en la cruz, que tampoco se bajó de la cruz. Creemos en aquel que soportó la muerte de la cruz y que fue que fue al sepulcro, pero se levantó entre los muertos. Amén. Creemos en ese Dios todopoderoso, que aún la muerte no lo pudo derrotar. Y de ese Dios es el que vamos a seguir hablando el día de hoy. Amén. Como cada día de nuestra existencia, nuestra boca siempre se va a llenar de alabanza a Jesucristo. Porque nunca vamos a dejar de recordar su inmenso amor por nosotros, que se hizo manifiesto en aquel monte Calvario al derramar toda su sangre para redimirnos y para rescatarnos del maligno. Amén. El domingo pasado fue un día hermoso, un día precioso, que estuvimos hablando de Jesucristo, como cada día. Estuvimos viendo cómo Él es nuestro sumo sacerdote y cómo es que solamente con su sacrificio fue suficiente para poder rescatarnos. Y vimos cómo es que Él se presentó delante del Padre para ofrecer su propia sangre para que tú y yo fuésemos redimidos. Amén. Veíamos cómo ya no queda más sacrificio por el pecado, porque bastó con el sacrificio de Él para que nosotros quedáramos libres de toda culpa y de toda condena. Amén. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. Amén. Te pido que abras tu Biblia nuevamente en el libro de Hebreos. ¿Alguien me puede hacer remembranza de lo que vimos el domingo pasado? Que me mencione puntos específicos, no lo que yo acabo de decir, claro está. A ver, hijo. Que era necesario que la primera parte del tabernáculo no estuviera de pie. Ajá. Para que saliera el camino hacia el lugar santísimo. Así es. La primera parte era donde se realizaban todos los sacrificios. Y al ser el sacrificio último y permanente, por eso era necesario que no estuviera la primera parte. Exactamente. Y que la obediencia es la consecuencia de la redención de Cristo. La obediencia es la consecuencia de la redención en la sangre de Jesús. Así es. ¿Qué más? Que con el sacrificio de Cristo el atrio desapareció, que cuando queremos justificarnos por nuestras propias obras, lo volvemos a edificar y se hace maldición para con Dios. Así es, Dios no acepta ese tipo de sacrificios. Que Dios nos exaltó por su obediencia, Ajá. que por siempre será el sumo sacerdote. Así es. Eternamente y para siempre permanece como sumo sacerdote. ¿Qué más vimos el domingo? Autor de la eterna salvación. Que Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es. ¿Qué más? Que el pecado fue removido de nosotros, así es. Fue quitado el pecado por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué más? Jesús honró al Padre con temor reverente cuando estuvo en su condición de hombre, así es. ¿Qué más? La obediencia es el reflejo de la sangre de Cristo. Ajá, la obediencia es el reflejo que la sangre de Cristo, ajá, nos ha redimido, así es. ¿Qué más vimos el domingo pasado? De hecho, es tarea para los que no vinieron, Quiero que me traigan el estudio por escrito de lo que vimos, porque lo que vimos el domingo pasado estuvo para chuparse los dedos. ¿Qué más vimos? Que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Cristo. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Eso lo vimos el jueves? Que niega todos los mandatos que Dios nos da, es acercarnos de Cristo con su sangre. Así es, así es. ¿Qué más? La maldición generacional ya no aplica para los que tenemos el nuevo pacto. Exactamente, las maldiciones generacionales ya no aplican para nosotros porque ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es el de la... ¿Y el mediador es? ¿Y
sellado con, y con su propia sangre escribió nuestros nombres en. Así es. ¿Qué más? El tabernáculo que eligió Moisés era un tabernáculo material, terrenal, pero que era la figura que estaba anunciando el tabernáculo celestial que Cristo iba a venir a establecer. Así es. Que somos nosotros. Nosotros somos el templo ahora de Dios. Somos donde habita la presencia de Dios. Así es. Nosotros somos pero hay un tabernáculo ¿qué? Celestial. ¿Y qué se hace ahí? Ahí es donde Cristo está intercediendo. De Cristo intercede por nosotros. ¿Y qué más? Él es el sumo sacerdote. Nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo por medio de Cristo, como nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. Así es. ¿Qué más? Ajá. Estuvimos hablando contra el espíritu de indignidad, condenación, culpabilidad y juicio. ¿Recuerdan eso? Y que, lo que acaba de decir ella, que no podemos permitir que un demonio venga y nos atormente o venga y nos acuse o nos perturbe, que quiera que adquiramos nuevamente una conciencia de pecado, porque la sangre de Cristo ya ha quitado toda conciencia de pecado en nosotros. Y en todo caso, el único que podría condenarnos es el juez de los vivos y de los muertos, que es Jesucristo. Y no debemos permitirle a ningún demonio que se siente en el trono que no le corresponde. Porque Él no tiene autoridad para juzgarnos, sino que por el contrario, mientras Él ya fue juzgado y no hay oportunidades, nosotros cuando caemos, Dios tiene piedad de nosotros y tenemos oportunidad. Amén. ¿Qué más vimos? Ajá, estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué más? Que no podemos entrar a la presencia de Dios, sino que tenemos que estar mirando nuestras vidas con nuestra fe. Así es. ¿Qué más? Que ya no hay más sacrificio. Que ya no hay más sacrificio por el pecado. Así es. Entonces, todo lo que las obras que nosotros hacemos es para salvarnos. No, es por agradecimiento. Así es. Todo lo que nosotros hacemos es en agradecimiento a Dios. Muy bien, abre tu Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Recuerdas? Vimos ya el capítulo 4 del versículo 14 al 16. Vimos el capítulo 5, parte de él. Hablamos del capítulo 8, donde habla que Jesús es el mediador del nuevo pacto. El capítulo 9. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 10. Amén. ¿Cuántos ya se enamoraron de este libro? Amén. Está precioso este libro. Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. A ver, está hablando de la ley. ¿Que la ley qué era? Era la sombra, ¿qué? De los bienes venideros. Es decir, la ley, ¿qué hizo? Reflejó lo que iba a venir. Amén. La ley reflejaba lo que había de venir. Por eso en el libro de Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, el propósito de la ley era Cristo.
Y eso se confirma con este versículo. Porque muchos creen que la ley como tal, los mandamientos consagrados en la ley, terminaron a su fin o ya no deben respetarse porque Cristo los echó para abajo. Y no es así. Aquí lo que está diciendo es que la ley refleja lo que había de venir. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley, era Cristo. Y si tú y yo estudiamos el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla y representa a Jesucristo. Amén. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, bajo la ley, que era el qué? El antiguo pacto. ¿Estamos de acuerdo? La ley era el antiguo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es la gracia. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia, antes de continuar con esto, qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Por qué ya no estamos bajo el antiguo pacto? Ahora, en estos tiempos que ya murió Cristo, ¿habrá gente viviendo bajo la ley? ¿Habrá gente viviendo bajo el antiguo pacto y gente viviendo bajo el nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Entonces, a ver, antes de continuar, necesitamos saber cuál es el antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? ¿Cuándo era por obras? ¿Qué? La salvación. La salvación era por obras. Vamos a partir de eso. ¿Por qué? ¿Estamos hablando de qué? ¿Cuál es nuestro tema? El plan redentor. Y hemos hablado que Cristo vino y nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos abrió el camino hasta el Padre, ¿sí? Pero vamos también a hablar que nos rescató de la ley, de la maldición de la ley. Entonces, hay que ver qué es el antiguo pacto. Estaba el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay una gran diferencia. Amén. El antiguo pacto viene siendo la ley y el nuevo pacto viene siendo la gracia. Okay. Gracia, como se los he dicho, piensen en la palabra gratis. ¿Sí? Y acá, por obras. Significa que acá, ¿qué? Cuesta. Y acá, no cuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay una gran diferencia? Sí. Claro. ¿En cuál quieren estar? ¿En este o en este? En el que no cuesta. ¿Sabe por qué? Porque el costo, el valor, ¿sí? Es imposible pagarlo. Por eso nos conviene estar bajo el nuevo pacto. Simplemente porque estando en el antiguo no pudimos hacerlo. No pudimos comprar nuestra propia salvación. Si así fuese, Cristo no hubiese venido. ¿Cierto? Entonces, el antiguo pacto era por obras. En el antiguo pacto estábamos bajo la ley. Y como estábamos bajo la ley consagraba en sí una maldición. La ley estaba compuesta de varias cosas. La ley, estamos hablando de la ley mosaica, porque la ley viene con Moisés, por eso se le conoce como la ley mosaica, ¿sí? Que comienza partiendo con los 10 mandamientos tan conocidos ya, yo creo, por todo el mundo, ¿sí? Pero esa ley no solamente contenía esos 10 mandamientos, contenía muchísimas leyes, estatutos, ordenanzas, decretos y un sinfín de mandamientos, ¿sí? Entonces, la ley que comprendía, algunos ya el domingo me quedé un ratito más explicando esto, comprendía estatutos, ofrendas, sacrificios, mandamientos, decretos, leyes, ordenanzas. ¿Sí? Que debían de cumplirse. ¿Sí? Pero también había cláusulas de qué?
en caso de no cumplirlas. ¿Sí? Había condena, sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la ley contenía la maldición. El acceso era limitado. Sí, pero no estoy hablando cómo se vivía bajo la ley. Estoy hablando qué contenía la ley. ¿Sí? Ahorita estoy hablando qué contiene. Estatutos, ordenanzas, decretos, leyes, mandamientos. ¿Sí? Pero también la ley contenía maldición. Pero como estamos hablando de que había sanciones, también había retribuciones. ¿Estamos de acuerdo? En caso de obediencia. Por lo tanto, contenía maldición, pero también contenía bendición. ¿Cuál era el problema en la ley? Que la ley decía lo siguiente: aquel que infringiere en un solo punto de estos, supongamos que eran 100 ordenanzas, decretos y mandamientos, ¿sí? Y tú cumplías con los 99, pero fallabas en uno. Por este uno ya caías bajo maldición y te merecías la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la maldición. ¿Cuál? La muerte. Porque ahora, ¿quién infringió en aunque sea un solo punto? Todos. La Escritura lo dice bien claro en el libro de Romanos: todos pecamos, es decir, todos violamos la ley de Dios. Todos nos equivocamos, todos erramos. ¿Sí? Todos violamos su ley, sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas, aunque sea en un solo punto. Y por ese error, por ese pecado, por esa falta, entonces vino la maldición a nuestra vida, que viene siendo la muerte y la separación de Dios. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, y ese era el antiguo pacto. Por eso se conoce como las obras, porque ¿qué te iba a costar? Obedecer en todo. Entonces era algo imposible. ¿Me explico? El costo era algo que tú y yo no podíamos pagar. No podíamos pagar nuestra salvación, no podíamos comprar la bendición. ¿Por qué? Porque fallamos, porque pecamos, porque nos equivocamos, porque violamos la ley de Dios. Entonces venimos a caer bajo maldición. Y ahí fue donde tú y yo fuimos entregados a la potestad del diablo. Fue en ese momento. ¿Me explico? Entonces, ese es el antiguo pacto en el cual no nos conviene estar. Ahora, hay gente viviendo en este antiguo pacto, está viviendo bajo la ley, es decir, está viviendo bajo maldición. Claro, ¿y por qué si Cristo ya vino? Me van a preguntar: ¿por qué, pastora, si Cristo ya vino? Si Cristo ya murió, si Cristo ya resucitó, si Él vino a quitar el pecado del mundo. Sí, pero tú tienes que confesarlo a Él como tu Señor y como tu Salvador. Y no solamente hablarlo y recitarlo como un perico, porque a lo mejor un perico se puede grabar estas palabras y las puede repetir 1 y 1000 veces, ¿estamos de acuerdo? Sino que con tu vida tú debes hacer un alto y decir: mi voluntad es creer en el Señor Jesucristo, morir a mí mismo, tomar la cruz que el Señor me ha dado y seguirlo. Y ser fiel en todo. Y con tu vida representar lo que estás hablando y lo que estás declarando. Amén. Entonces hay mucha gente que no ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque creen en otros ídolos, porque tienen otros señores, porque tienen otros dioses que en verdad son falsos y no sirven para nada. ¿Sí? Prefieren orarle o rezarle a un dios de palo, de metal, de madera, de bronce, de oro, de plata, de papel, en lugar de buscar al Dios vivo. Amén. Buscan otros dioses y otros ídolos, algunos honran a los muertos, etcétera, etcétera, pero no buscan al Señor Jesucristo. Y la salvación, lo hemos visto, que solamente está en Él, porque Él fue el que derramó su sangre por nosotros, y solamente su sangre es la que puede abolir solamente su sangre es la que puede romper con la maldición. Es la sangre de Jesús la que rompe con las maldiciones. Es la sangre de Jesús la que quita el pecado. Es la sangre de Cristo Jesús la que te introduce al nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, si no han creído en Jesucristo, obviamente están viviendo bajo la ley. Y en la ley hay juicio. ¿Por qué? Porque hay que establecer una condena y una sanción. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, aquellos que viven bajo la ley van a ser condenados porque van a ser hallados como culpables. ¿Por qué? Porque cuando se presenten delante de Dios con una sola cosa que hayan fallado, merecen la condena, la separación de Dios. Y si murieron bajo la ley serán juzgados e irán a la muerte segunda, es decir, a la separación por toda la eternidad de Dios. ¿A dónde la van a ir a pasar? Al infierno. ¿Sí? Porque por la ley van a ser juzgados. Pero la Escritura dice en Gálatas que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que ya no hay condenación para él. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, porque ya no estamos bajo maldición, sino que ahora estamos bajo la misericordia de Dios. Sí. Amén. Entonces los que están bajo la ley y mueren bajo la ley, lo siento mucho, pero ellos sí van a ir a juicio, se van a presentar delante de Dios, va a haber un acusador que es Satanás, no van a tener abogado, Jesús va a estar sentado como juez y lo va a juzgar, y su sentencia va a ser la muerte segunda al lago de fuego, donde es el crujir de los dientes. Ahí es a donde van a ir. Pero si tú y yo estamos en Cristo, cuando Él venga, si estamos vivos, nos iremos con Él. Y no habrá condenación para nosotros, ni juicio tampoco siquiera, porque tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, el que padeció por los injustos para declararnos justos. Amén. Y si llegásemos a morir en Cristo, entonces morimos bajo la gracia, y cuando seamos presentados delante de Dios, Satanás no va a tener el acta de los decretos en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no va a tener acusación en contra de nosotros, porque entonces la va a tener Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿en qué? Tú fíjate, si llegases a morir, ¿en qué lugar te gustaría estar? ¿En cuál de los dos que te acabo de presentar te gustaría estar a ti? Del nuevo pacto. Yo no quiero tener a Jesús frente a mí como juez, quiero tenerlo a un lado. Y al chanclas, que ya le cambiamos, por cierto, el nombre, ya no le vamos a decir chanclas porque es una categoría muy alta, pero el diablo es el lamebotas. O lamezuelas o lamebotas. Sí, porque chanclas pues es algo más elevado que lo que el diablo se merece, ¿no? Entonces, la verdad, yo prefiero estar en el segundo caso que te presente, teniendo a Cristo como mi abogado, y que Cristo sea el que tiene el acta de los decretos y no el diablo, porque si no, ya vale. ¿Por qué? Porque Satanás va a decir, ¿sabes qué? Su acta de decretos no fue anulada en la cruz de Calvario porque él no fue a la cruz. ¿Sabes cómo se anula el acta de los decretos en tu vida? Porque leemos muy bonito ese pasaje en Colosenses de que anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿Pero quién está hablando ahí? O sea, ¿a quiénes les está hablando? Fíjate bien. Porque la Biblia no se aplica para todo el mundo. Ese pasaje no se aplica para todo el mundo. Es decir, alguien que está el vecino de enfrente que adora la mona no va a poder decir anulando el acta de los decretos que había en mi contra. Achíbame, ¿por qué? ¿De qué privilegio goza? Si es para los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿quién está hablando ahí? Anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿En contra de quién? Del pueblo de Dios. De los hijos, no de los no hijos, no de los no creyentes, no de los no obedientes. Por eso esa parte no la pueden aplicar. O sea, ustedes no se le pueden decir a un inconverso, mira lo que dice Cristo. Ah, caramba, hasta que no crea, no se puede aplicar esa parte de su Biblia. Tú no puedes decirle, porque he escuchado mucho que dicen, ay, no se preocupe, Dios está con usted, que Dios le traiga paz. ¿Cómo? Si la paz viene mediante el sacrificio de Jesucristo, y si no tiene a Cristo, pues lo siento, pero paz no va a haber en su vida. ¿O sí? Claro que no. Ellos viven bajo la creación, o sea, viven de pura chiripada aquí en la tierra. ¿Por qué? Pues porque Dios hizo el aire y todos respiramos el mismo aire, hizo el sol y todos estamos bajo el mismo sol. El narco que está vendiendo drogas y yo estamos bajo el mismo sol y estamos respirando el mismo aire, pero eso no significa que delante de Dios somos iguales. Delante de Dios yo soy impío y delante de Dios yo soy una santa y una justa. ¿Sí? Por eso digo, se podría decir que muchos viven de chiripada, ¿sí? Pero nosotros vivimos por gracia. Amén. Entonces, esa
esa parte de la escritura donde dice, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, era un siervo de Dios el que lo está diciendo. Y esa parte es de la iglesia, la toma la iglesia para sí misma. Entonces yo digo, Dios anuló el acta de los decretos que había en mi contra. Pero dice, ¿cómo dice? Clavándola en la cruz. Yo le preguntaba al Señor, a ver Señor, ¿por qué no dice la quemaste? ¿Por qué no dice la rompiste? Y ahorita se lo estaba preguntando. Si se fijan, hice un pequeño breve, como una milésima de segundo, que hice como una pequeña pausa, ¿sí? Y es que el Espíritu y yo estamos en contacto. ¿Sí? Y le estoy preguntando al Señor, ¿por qué no dice que la quemó, que la tiró, que la rompió, ¿por qué dice clavándola en la cruz? ¿Sabes por qué? Porque la única forma que permanezca anulada es estando en la cruz. Si tú estás en la cruz. Eso me acaba de decir el Señor ahorita. Por eso había algo, pequeñas cosas, no me desesperan. Son pequeñas cosas porque le estoy preguntando al Señor 1000 cosas y me está contestando el momento. Y el Señor me acaba de decir eso. Dije en la cruz. Si tú estás en la cruz. Por eso el Señor dijo, que quiera venir en pos de mí, y que a sí mismo tome su cruz y sígame. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él vive en Cristo. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Mientras yo permanezca crucificado juntamente con Cristo, entonces juntamente con Cristo voy a recibir la gloria. ¿Cierto? Porque después de la crucifixión vino la exaltación. ¿Cierto o falso? Ok. Después de tu crucifixión va a venir la gloria de Dios. No antes. ¿Quién dijo? Por eso la Escritura dice que los mismos padecimientos que Cristo sufrió, tú y yo los teníamos que padecer. Si es que juntamente con Él queríamos ser glorificados. ¿No dice eso el versículo? Ok. Entonces, esta parte de la Escritura en Colosenses dice, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, sí, mientras tú y yo permanezcamos en la cruz junto con esa acta. Y solamente así podrá ser anulada. ¿Por qué? ¿Por qué no fue quemada? ¿Por qué no está podrida? ¿Por qué no está rota? Porque un documento legal no es válido. Ya así, en ese estado, ¿estamos de acuerdo con qué podía reclamar el diablo? Pero si tú decides bajarte de la cruz, también él va a tomar el acta de los decretos que estaban en esa cruz. ¿Y sabes qué? La va a tomar contra ti. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Por eso está clavada, no quemada, ni destruida. Porque tú, si tú quieres y eres desobediente y rebelde, puedes entregarle nuevamente esa acta al diablo. Porque si no estás en Cristo, y para poder estar en Cristo es permanecer crucificado juntamente con Él, si no estás en obediencia, entonces la sangre de Cristo no te limpia tu pecado. Y entonces sí tiene Satanás poder contra ti. Amén. Entonces, la diferencia entre el antiguo pacto, hay una gran y notoria diferencia. Por eso dice que en el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Y por eso nos convenía un sumo sacerdote así, o sea, nos convenía que Cristo viniera. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos seguido estando bajo la ley y hubiésemos estado bajo maldición. Al estar bajo la ley es que estoy bajo maldición. Al estar bajo la gracia, es decir, estoy bajo bendición. ¿Sí? Entonces, aquí, tú y yo habíamos sido encontrados culpables delante de Dios. ¿Sí? Entonces, como tú y yo fuimos encontrados culpables, tuvo alguien que venir a pagar por nuestra culpa. Ahora, vete tantito de ese libro y vete a Pedro, Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Aquí dice esto que te estoy diciendo. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Los pecados de quién?
Pues los tuyos, porque no tenía pecado, ¿verdad? Dice, el justo por los injustos. Hasta ahí queda. Entonces, cuando tú y yo estamos bajo la ley, fuimos encontrados como culpables, injustos. Y dice que Cristo pagó por esa culpa, porque dice ahí que Él padeció una sola vez por tus pecados y los míos. El justo pagó por los injustos, ¿sí? El justo por los injustos padeció. Ya date cuenta cómo éramos antes. Antes éramos injustos, pecadores, impíos y estábamos bajo maldición. Pero Cristo padeció una sola vez en sacrificio por tus pecados y por los míos, Él siendo justo, pagando por los injustos, yendo a la muerte, que es la separación del Padre por ti y por mí, porque estando en la cruz del Calvario, Él fue separado del Padre, porque el Padre lo único que veía sobre los hombros de Jesucristo eran los pecados del mundo. Y el pecado provoca la separación de Dios y la enemistad de Dios. Entonces Cristo se hizo pecado, pero nunca pecó, dice la Escritura. Hecho por nosotros maldición, dice la Escritura. Y se hizo pecado por nosotros, pero Él nunca pecó. Él solamente pagó el precio que se tenía que pagar para obtener la salvación. Y como nunca pecó, la muerte no lo puede detener, y es por eso que Él se levanta de entre los muertos, y a todo lo que crea en su nombre, porque después de levantarse entre los muertos se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y solamente en su nombre está la salvación. Por eso ahora, creyendo en Jesucristo, tú y yo somos salvos de la ira, es decir, de la condena y del juicio que Dios va a traer sobre aquellos que no creen en Jesucristo. Y estamos bajo la gracia, estamos bajo la misericordia. Por eso decimos, alabamos al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque no nos pagó lo que nos merecíamos. No nos pagó con muerte, no nos pagó con maldición y no nos pagó con el infierno, que era lo que realmente merecíamos, sino que nos envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros y tú y yo fuésemos salvos de eso. ¿A poco no hay que agradecerle a Dios mucho? ¿O quieres seguir bajo el antiguo pacto? Por eso yo te decía, hay mucha gente que viene y toma parte del nuevo pacto en beneficio, porque sabe que la sangre de Cristo tiene poder y viene buscando su milagro. Y los milagros se manifiestan porque la sangre de Jesucristo es poderosa y porque fiel es el que prometió que el que invocara su nombre sería salvo, ¿cierto? Y hay gente que viene e invoca a Jesucristo y Jesucristo los salva de la enfermedad y provoca en ellos un milagro porque su sangre es poderosa, como lo hizo con aquellos 10 leprosos. Pero resulta que de los 10 que se llevaron su milagro, solamente uno regresó a agradecerle. Y hay muchos así, en nuestros tiempos y en sus tiempos, que vienen buscando solamente el favor de Jesús en un área de su vida, pero no vienen buscando su redención. Y eso es lo más importante, que tu alma sea redimida. Porque ¿de qué les va a servir esos otros 9 leprosos haber sido limpiados de la lepra? Alguien por ahí me dijo, ay hermana, por lo menos van a tener una buena vida aquí en la tierra. ¿Recuerdan cuando me dijeron eso? Pues sí, pero cuando vaya al infierno va a ser peor su condena. ¿Sabe por qué? Porque disfrutó. Y dice la Biblia que aquellos que gozaron, es decir, probaron, va a ser peor. Ahí te diré, ¿verdad? Ahí te diré ya de cada qué punto lo quieras tú ver, ¿sí? Entonces, ¿de qué les sirve esos 9 leprosos haber sido limpiados? Si de todas maneras van a pasar su condena en el infierno. Ahora, ¿te conformas solamente con un milagrito? ¿Con una sanidad? ¿Con haber sentido la presencia de Dios una sola vez? ¿Con haberte caído? No, porque el Señor tiene muchas más grandes cosas y misterios ocultos en esta palabra que todavía hay que descubrirlos. Nos dejó un tesoro inimaginable e impensable. Por eso la Escritura dice que Dios nos da más de lo que podamos pedir o siquiera imaginar. ¿Por qué no nos podemos alcanzar a imaginar? Porque todo en sí es un misterio. Dios es un misterio y toda su palabra es un misterio y las promesas son un misterio. Y solamente permaneciendo en Cristo tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela todo el conocimiento de Dios. Entonces,
Entonces necesitamos permanecer en Jesucristo. Entonces date cuenta lo que Jesucristo vino a hacer. Y aquí dice que Él padeció el justo por los injustos, una sola vez y para siempre fue suficiente. Y ahora, como Él ya pagó por nuestra culpa, si acá fuimos presentados delante de Dios como culpables, aquí ¿cómo somos hallados? ¿Él es culpable o inocente? Inocente. Inocente, porque viene la culpabilidad, la indignidad, la condenación y el juicio. ¿Es Dios? Claro que no, porque se contradeciría a su propia palabra y a sus propios principios. Es el diablo. Acá, bajo la ley, eres declarado culpable, pero en Cristo eres declarado inocente porque el justo ya pagó por ti y te pasó de injusto a justo, de pecador a obediente, de maldición a bendición, de muerte a vida, de pobreza a riqueza, de enfermedad a salud, de tristeza a alegría, de temor y de miedo a paz, de esclavitud a libertad. Eso fue lo que Cristo hizo. Por eso dice la Escritura en Hebreos que este pacto quedó establecido sobre mejores promesas, que ya no hay sacrificio más que ofrecer, ya no hay nada más que tú y yo podamos hacer, porque ¿qué crees? Ya todo está hecho, ya todo fue hecho. En Jesucristo tenemos salvación, en Jesucristo tenemos redención, en Jesucristo estamos bajo la gracia, en Jesucristo Dios nos favorece en todo. Amén. En todas las cosas, siempre y cuando tú permanezcas en la cruz, porque te llamó no para que andes viviendo conforme a tus deleites y pasiones, como lo dice Pedro, o como lo dice Pablo, que antes tenías en los tiempos cuando andabas lejos de Cristo. Ahora que estás en Cristo, debes andar conforme a la vida de Jesucristo y debes de permanecer en la cruz, juntamente crucificado con Él, si es que juntamente con Él quieres ser glorificado cuando Él venga en gloria. Amén. De manera que ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el perdón ya nos ha sido otorgado por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. El perdón de los pecados solamente está en la sangre de Jesús. No hay otra forma, mi hermano, de que tú puedas conseguir el perdón o el favor de Dios. A Dios le repugna la gente que intenta quedar bien con Él de otra manera que no sea amando a su Hijo. Y mira que el Padre dice en la Escritura que tratándose del Hijo, cuidado con aquellos que pretenden quedar bien con Dios por otro medio o llegar por otro camino. Un día, estando en el lecho de muerte de una persona, le dije: ¿cree usted que Jesús es mi camino? Estaba ya muriendo de cáncer. Me dijo: no creo que Jesús sea el único camino, María es otro camino. Dije: santo Dios bendito. Y a las pocas horas murió. ¿A dónde se fue? Probablemente al infierno, porque al parecer lo que tengo no se repite, ¿verdad? Ni siquiera estando en su lecho de muerte creyó que Jesús era el camino, y eso que leyó la Biblia, la misma Biblia que ella. Entonces, hay mucha gente que cree que hay más caminos, hay mucha gente que cree que puede agradar a Dios mediante otros medios, como llevando limosnas, como ayudando a los pobres, como trayendo ofrendas, como haciendo sacrificios, mandas, buscando y besarle los pies al Papa, o a la papa caliente, o lo que tú quieras, ¿sí? Porque de verdad ese hombre parece una papa caliente. Y la verdad es que a Dios le repugna eso. ¿Por qué? Porque entonces, como dicen, o sea, mira Dios, la mera neta, la vida de tu hijo nos viene valiendo para pura nada. Eso es lo que está haciendo. Y tratándose del hijo, si tú, ¿cómo te pones cuando le hacen algo a tus hijos, cuando te los menosprecian? No digo te los desprecian, te los menosprecian. ¿Qué hacen? Digo, ya no podemos hacernos Hulk, hermano, porque eso era antes. Ahorita ya no podemos ponernos como Hulk. Dominio propio tenemos. Pero bueno, imagínate el padre cuando le tocan a su hijo. Porque
separaron, pero después de esa separación ya no hay nada que los separe. Y el Señor, Padre y Dios, tan hermoso, bello y chulo que es Él, que me gusta porque es bien imponente y porque cumple su palabra y porque también es justo, no va a permitir que le vuelvan a tocar a su hijo. Y eso me agrada, porque ya lo permitió una vez, por ti y por mí, y sufrió su corazón. Pero otra vez, no. Hay de aquel que se levante contra el Hijo de Dios. Y eso sí me gusta. Digo, Dios, Señor, qué bueno. Porque a mí, mira, sí tengo misericordia, pero también que hablen en contra de mi hermano mayor. A mí me molesta que hablen en contra de Cristo. Y aquí se los he dicho, el día que tú te pongas en contra de mí, Jesús, amiga, ya me tienes. Porque te pones contra mí también. Mira, te voy a enseñar. Vete al Salmo. Para que veas el Padre cómo es de hermoso. Ándale, que ya se me perdió. Salmo 2:12. Salmo capítulo 2, versículo 12. No, mira, desde el 1 porque está bien bonito. Mira, dice la escritura. ¿Cómo se llama ese salmo? ¿Quién es el ungido? Jesucristo. Okay. ¿Cristo qué significa? El ungido. Entonces, el reino de Cristo. Eso dice. Entonces dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿De qué está hablando? A ver, iglesia, para que vean que el Antiguo Testamento habla de Cristo. Dice que se amotinaron las gentes pensando cosas vanas y se levantaron contra el ungido de Jehová. ¿Qué está hablando? Cuando lo aprendieron. Dice, el que mora en los cielos se reirá. ¿El Señor qué? Fíjate, ¿eh? O sea, ¿tenemos un Dios burlesco y sarcástico? Claro que sí. Claro que sí. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Fíjate bien, ¿eh? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. A ver, ¿cuándo se cumplió esta palabra? Cuando nacimos de nuevo. ¿Y en Cristo? ¿Cuándo dijo el Padre? Cuando se bautizó dijo que él era su hijo, ¿cierto? Ok. Mi hijo eres tú, yo te engendró, y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová ¿con qué? Temor. Y alegraos con temor. Honrad al Hijo con mayúscula. ¿Qué está diciendo? Honrad a Jesús. Para que no se enoje. Fíjate bien, ¿eh? O sea, aquí dicen, hermana, ¿será muy necesario traer nuestros diezmos? ¿Será muy necesario venir y congregarnos? ¿Será muy necesario leer la palabra? ¿Será muy necesario entrar a la presencia de Dios con cánticos de alabanza, danzarle, aplaudirle, bendecirle,
publicar sus mandamientos, sus decretos, anunciar sus verdades, su evangelio, pues dice que si quiere que Dios no se enoje, pues lo honres. Ahí tú sabrás, ¿no? Pero dice, honrad a Cristo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Tómala. ¿A quién les está hablando? A los que están en el A los que están en el camino. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿A los del mundo? No. A nosotros. El camino es Cristo. Jesús es el camino, yo soy el camino. ¿No lo dijo? Isaías dice, se abrirá una nueva calzada, el camino de la santidad. Entonces, los que están en el camino, nosotros, Amén. nos está diciendo, oren al Hijo, no sea que se enoje, y entonces en el camino perezca. Aleluya. Dice, pues se inflama de pronto su... O sea, ¿cómo? El Dios misericordioso de amor del que habla Juan, ¿cómo que se inflama su ira? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué? Lo sacan de sus casillas. Explota. Por eso dice la Escritura que nuestro Dios es fuego consumidor. Y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uy, cuidado. La próxima vez que Satanás quiera venir a decirte, no honres al Hijo, como estuvo aquella vez delante de María que ungió a Jesucristo y Judas representando a Mamón, le dice, ¿no es mejor que vendamos el perfume y lo demos a los pobres? Ahí con su areola, ¿no? Así presentándose como un angelito de los... ¿no? Jesús, tú eres bueno. Tú dijiste que ayudáramos a los pobres. Sí, pero resulta que ese frasco de perfume, ese alabastro, había sido consagrado al ungido, a Jesucristo. Y lo que es sagrado no se le puede entregar a nadie más. Entonces, la próxima vez que se presente Judas en tu vida, que se presente Mamón en tu vida o cualquier otro demonio intentarte decir que no le honres, recuerda que de pronto el Hijo se enoja. Y el Padre también. Porque está hablando el Padre. Dice, mi hijo eres tú. Y de pronto se enoja si le tocan los hijos. Entonces, mira, hermana, que ya estamos bajo el nuevo pacto, sí. Que ya estamos bajo la gracia, sí. Y está hablando después de que Jesucristo fuera muerto. Sí. Y estamos en el camino, sí. Pero si dejamos de honrar al Hijo, podemos perecer en él. Y a Dios gloria. Adiós cielo. Adiós cielo nuevos y tierra nueva y Nueva Jerusalén y todo eso. Nos conviene estar bajo el nuevo pacto. Sí. Pero estando bajo el nuevo pacto debemos permanecer en Cristo Jesús. ¿Cómo? Crucificados. ¿Cómo? En obediencia. Porque, vete a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Hace ratito te dije este versículo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición por ti y por mí para redimirnos de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vete atrás. No, perdón, adelante. Una hojita, dos hojas adelante. Efesios capítulo 2. Dice, y Él está hablando de Cristo. Amén. Efesios capítulo 2.
Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A ti y a mí. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo andabas tú? Siguiendo la corriente del mundo. Es lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, lo que me enseñó mi abuelita, lo que enseñó mi abuelita, lo que dicen en la tele, lo que dicen en la iglesia, lo que dice el obispo, lo que dice el papa, lo que dice el mundo, lo que dice el rey, lo que tú quieras. Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, andando de pecador como todos los demás. Siguiendo los deseos de tu carne. O sea, muerto en tus delitos y en pecados. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Porque Cristo es el autor de eterna salvación de los obedientes, no de los desobedientes. Porque el que realmente opera en los hijos de desobediencia es el diablo. Oh, hermana, qué fuerte. Y es gracia. Ahí está hablando de la gracia. ¿Está de acuerdo? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no es por obra, para que nadie se pare el cuello y diga, yo me lo gané. Ya quiero ver la cara de aquellos que se presenten delante de Dios y digan, es que yo estuve con el Papa y hasta salí en la revista People. O vayan ustedes a ver qué otras revistas hay, ¿no? Y el Papa me dio, ¿cómo se llama eso? Una indemnización de urgencia, ¿o qué? Una indulgencia, Padre de los cielos. Y por eso tengo acceso al cielo. Y iba a decir, cranquis, tómala. Y peor le va a ir. Ya quiero ver la cara de esos, realmente. Porque todos tuvieron oportunidad. O sea, yo dije, ¿a qué mala onda porque ya tuvieron oportunidad? No, pero todos tuvimos la oportunidad. Cristo murió por todo el mundo. Entonces no hay mermas. Aquí no es que yo no supe, no me dijeron, no me avisaron, jamás me di cuenta, viví hasta el fin del mundo, para ser misioneros y el Señor los manda a predicarles. Entonces no hay mermas. Nadie va a poder decir, no supe. Todos supieron. Y dice aún la Biblia que muchos estando en el infierno van a seguir renegando y levantándose contra Dios, estando quemándose y crujiéndole dientes, van a seguir gritándole a Dios cosas y maldiciones. Fíjate, eso dice la Biblia, no digo yo. Pues digo, ya me va a gustar ver su carota. Aquí dice que es por la fe en Jesucristo y ya no es por obras. Nada que tú puedas hacer va a poder agradar a Dios si no es estando en Cristo. A Dios le agradan las obras del que está en Cristo, no del que no está en Cristo, porque no le sirve de nada. Porque si no tienes amigo, ¿de qué te sirve que hagas buenas obras? Lo primero es lo primero, y no es comer como dice el mundo. Lo primero es tener a Cristo, ¿sí? Entonces Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. El espíritu que opera en los del mundo no debe operar en nosotros, es decir, el espíritu mundano, el espíritu de desobediencia. Por eso tú y yo no podemos estar de desobedientes. Tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Dice la Escritura, a ver, la ley que contiene estatutos, ordenanzas y la cláusula de maldición a la que todos entramos, ¿sí? Porque todos la violamos. ¿Okay? Entonces dice la Escritura que Cristo con su sangre, rojo, nos redimió ¿de qué? La maldición de la ley. ¿Qué era redimir? Rescatar.
pecado. No. La ley. Vean acá. La ley. Ok, ¿qué contenía la ley? Esto y esto, ¿sí? Una, dos cosas contenía. Y Cristo nos rescató de... La maldición de todo eso. Pero no nos rescató ni de los estatutos, ni de los mandamientos, ni de la ley, ni de las ordenanzas, ¿sí? Porque la ley contenía dos cosas. Nos rescata de la maldición, pero no nos rescata de obedecer los mandamientos. Y el domingo les enseñé a los que se quedaron, que mamá me les enseñé esto. Con eso, ya no hay nada que puedan decir los demás. Les decía, hijos, si llegan a un punto donde les están dice y fregue, dando lata, que eso es ley, que eso es ley, que eso es ley, que Dios ya perdonó todo, ya perdonó, que no importa lo que hagas, que ya la sangre de Cristo cubre todos tus pecados, vive la vida como te dé la gana, que allá no estamos pagando la gracia. Y no les basta con lo que dice Pablo de que entonces para que sobreabunde la gracia hay que darle rienda suelta a la carne. Si no les basta, lean este pasaje. Ahí dice bien claro, nos redimió de la maldición, no que nos redimió de la ley. Nunca dice nos redimió de la ley, dice nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley contenía parte de otras cosas, pero de esas no nos rescató, mis chiquitos. Esas se quedan ahí para obedecerlas. Se anuló, lo acaba de decir Hebreos, el lugar de los sacrificios, donde se ofrecía el cordero, la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿sí? Ya se hizo un solo sacrificio, que es el de Jesucristo. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Eso se anula de la ley. ¿Por qué? Porque eso era para limpiar la conciencia del pueblo, ¿sí? Para limpiar el pecado, para taparlo, para cubrirlo. Nos redime de la maldición, de la muerte. Por eso dice que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. De esa maldición nos redimió, pero nunca nos rescató para andar desobedientes, sino para andar de obedientes. Eso, mi hermano, fue lo que Cristo vino a hacer. Esa es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los que estamos bajo el nuevo pacto hemos sido reconciliados con Dios. Y eso lo vamos a ver el domingo pasado. Los que estamos bajo la gracia hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer la paz entre nosotros. ¿Entre quién? Entre Dios y entre yo, porque el pecado nos había puesto en enemistad. Y ahora somos cuatachos. Ahora somos amigos, porque Jesús está en medio y nos hizo que nos tomáramos la mano. Vino a mediar. Oye, Padre, mira, Liliana ya me aceptó, hagan las paces. E hizo que hicieran las paces y se tomaron de la mano. Los que no, siguen estando ya en enemistad con Dios. Y la misericordia, el favor de Dios, la salvación es solamente para los que estamos bajo el nuevo pacto. Los que creemos que solamente en la sangre de Jesucristo está el perdón de los pecados y que solamente en su nombre está la salvación. Y que solamente Él es el único camino al Padre y solamente Él es el mediador entre Dios y nosotros y que solamente Él puede interceder ante el Padre por nosotros y abogar por nosotros delante de Él, que Él fue el que destruyó a Satanás y todo su imperio y destruyó para siempre al pecado y a la muerte, porque la Escritura dice bien clara, Jesús dijo, el imperio de la muerte no prevalecerá del Hades, es decir, de la muerte, del infierno, no va a prevalecer contra la iglesia, no contra el mundo. Los que somos parte del cuerpo de Cristo, la muerte no prevalece, porque ya fuimos rescatados de eso. Entonces, cuando escuches de nuevo pacto, cuando escuches de gracia, cuando escuches de misericordia, date cuenta de lo que es. Date cuenta que Dios pensó en ti para sacarte de allá e introducirte acá. ¿Y qué lo certifica? Que tu nombre haya sido escrito en el libro de la vida con la sangre de Cristo. Eso es lo que certifica que ahora tú estás bajo el nuevo pacto y que ahora tú eres heredero de las promesas en las cuales fue establecido ese pacto. ¿A poco no hacemos lo que el Señor hizo con nosotros? Ponte de pie, vamos a darle gloria y honra a Dios. Bendito sea tu nombre. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor,
Padre, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, bajo tu gracia, Señor, bajo tu manto de protección, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque ya no se renueva tu misericordia cada mañana, sino que permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y aunque en otros tiempos, Señor, andábamos con la corriente del mundo, Señor, en doctrinas de demonios y falsas, de desobedientes delante de su presencia, Señor, y merecíamos la ira y el juicio de tu parte, Señor. Sin embargo, Señor, por medio del llamado de tu amado Hijo Jesucristo, porque Él fue el que nos eligió y no nosotros a Él, Señor. Ahora nosotros hemos resucitado juntamente con Él, Señor. Y creemos que nuestro espíritu está sentado en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, y que en esta tierra solamente estamos para anunciar y publicar tus decretos, tus leyes, tus mandamientos, tu evangelio, Señor, y para, Señor, mostrarle a este mundo las abundantes riquezas de tu gracia, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Creemos, Señor, y confesamos que ya no es por obras, porque no nos gloriamos ni nos jactamos, Señor. Porque si obedecemos y obramos es simplemente en agradecimiento, y porque tú has puesto y depositado en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gloria y te damos alabanza por lo que hemos visto, Señor. Porque tú nos rescataste de esa maldición. Porque ahora, Señor, nada podrá separarnos, como a ti y al Hijo, nada más nos puede volver a separar nunca más, Señor. Ahora nada nos separará de ti, Señor. Porque tú eres bueno. Gracias, Señor, y nos gozamos, como dijo Jesucristo. No porque, Señor, los demonios se nos sujeten, sino nos gozamos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nos gozamos.